uno de nuestros mayores socios comerciales. Se espera que la población de 11 países, que representa el 35% de nuestro flujo comercial, se encuentre inmunizada en el 2021, ¿no? Dentro de este grupo vemos ahí a Emiratos Árabes, varios países europeos, un sudamericano, Chile, Canadá y Estados Unidos. Y para el primer semestre del 2022 se espera poblaciones inmunizadas en otros socios comerciales importantes para el país, como Brasil, China y Corea del Sur. Lo que preocupa es que mientras nuestros socios comerciales están inmunizando, están inmunizando a su población, con el actual ritmo de vacunación peruano, solo lograremos la inmunización en el segundo semestre del 2028, incluso menos rápido que Vietnam, que también es uno de nuestros 25 socios comerciales. Bueno, hay una evidente correlación entre el mayor ritmo vacunador y la recuperación económica mundial. Los indicadores PMI que vemos a la izquierda son indicadores que nos indican las órdenes de compra de los sectores manufacturas y servicios y que siempre nos dan una pista de la tendencia económica global. Actualmente se encuentran empinados y en su mejor momento en años. Incluso se podría decir que este momentum, como a veces se le suele decir a estos crecimientos súbitos, se equiparan a los que se observaron cuando se salió de la crisis financiera internacional, lo del 2008, ¿no? Entonces, para que se den una idea de cómo están las expectativas a nivel mundial de recuperación económica. Y ahora esta situación ha incluso motivado a que el Fondo Monetario Internacional mejore sus perspectivas económicas globales, previendo una recuperación más sólida de lo que esperaba hacia algunos meses atrás, debido a la confluencia podríamos decir, tres factores, ¿no? Primero, lo que ya conversábamos sobre la mayor vacunación en el segundo semestre, el apoyo fiscal en economías avanzadas, ¿no? Un apoyo fiscal adicional al que ya se venía dando. Y tercero, y me parece bien interesante, que se observa una adaptación rápida a la nueva normalidad en todas las estructuras económicas del mundo. Lo que más llama la atención de estas nuevas proyecciones del fondo es que Estados Unidos mejora en 1,3 puntos el crecimiento que se tenía con anterioridad. Y con eso lograría superar el nivel de su PBI pre-pandemia, y esto es muy importante porque, como ustedes seguramente lo saben, el único país que había logrado superar su nivel de pandemia era China, ¿no? Y lo hizo rápidamente en el 2020. ¿no? Ahora, las otras economías grandes, europeas, y Canadá, etcétera, recién van a recuperar su nivel prepandémico en el 2022. La recuperación, eso sí, está impulsando incrementos en los precios, más allá del efecto estadístico por la reversión del shock 2020 que ya se preveía, ¿no? Pero digamos que este incremento de precios a nivel mundial se está dando por las razones adecuadas, no por problemas estructurales. Una razón adecuada y que es buena es que la demanda está presionando la oferta. Sin embargo, sí, en las últimas semanas, o sea, estamos hablando de abril, se observa que la reactivación de la demanda también se está sumando. Estos problemas de reactivación de demanda están siendo el origen de congestiones en puertos, tensionamientos en la cadena global de suministro. ¿no? Ya se han reportado en todo el mundo retrasos y aumentos de los precios de los insumos. Y ello, como seguramente se habrán enterado por las noticias del mes pasado, se agravó por el cierre temporal del canal de Suez, ¿no? Eso va a generar un costo enorme para el transporte, principalmente en las rutas que vinculan Asia, África y Europa. Pero digamos que en el balance de riesgos entre positivos y negativos, este impacto de inflación que consideramos temporal es probable que pronto converja hacia sus valores normales entre este mes, mayo y junio, ¿no? Y si no, va a estar en julio, ¿no? Así que no vemos que haya mucha preocupación por esto, ¿no?
Ahora, esta reactivación está posibilitando que las materias primas sigan al alza. Y en el caso del cobre, para nosotros es muy importante y es mayúsculo. Ya el cobre está a muy poco de alcanzar los máximos históricos que se tienen en las principales bolsas de productos. Ahora está, si no me equivoco, en 4,5 dólares la libra, ¿no? Y me parece que el mayor valor histórico, que data de febrero del 2011, está por los 4,6 dólares la libra, ¿no? Y las proyecciones indican que durante 2021, 2022 y probablemente 2023 habrá un soporte para que no caiga el precio del cobre en torno a los 4 dólares la libra. Entonces esto, sea el gobierno que sea gobierno como el de Castillo, sea un gobierno como el de Fujimori, van a tener un entorno internacional positivo, porque sabemos que nuestra economía es extractivista y vive de las rentas, de la extracción de los, principalmente de las materias primas. Bueno, las condiciones del mercado permiten especular con el inicio de un nuevo superciclo de los metales, ¿no? En primer punto, podríamos decir que todos los países están buscando una recuperación con fuentes de energía limpia. Eso también es la razón por la que los precios del petróleo no estén yendo hacia sus máximos, ¿no? Se están manteniendo en una banda que no es la de los máximos. Y cuando hablamos de esto, básicamente nos estamos vinculando con lo que se ha denominado como una revolución industrial verde, ¿no? Y una revolución de este tipo prioriza la compra de metales para la fabricación, por dar un ejemplo, vehículos eléctricos. Otro punto tiene que ver con que los gobiernos van a buscar generar empleo masivo en las clases menos favorecidas y esto va a proveer de recursos a estos segmentos socioeconómicos que, como ustedes saben, tienen una propensión a consumir muy alta, más que otros segmentos socioeconómicos. Y esto va a presionar a la demanda de todo tipo de artefactos que usan cobre. Un tercer punto está relacionado con el otro lado de la moneda, que es la oferta, porque China, que fue el país que ya lo mencionamos, más rápido salió del COVID, está agotando rápidamente sus inventarios, por lo que pronto seguro va a demandar grandes volúmenes de metal rojo. Un cuarto motivo tiene que ver con la fortaleza del dólar, la cual probablemente se va mediada entre este y el próximo año por los grandes déficits gemelos de la economía norteamericana. Y eso obviamente va a ayudar a comprar más metal. Y por último, hay una liquidez tremenda en el mercado y esto va a durar por varios años, por lo que es probable que se busquen rendimientos mayores a los esperados en renta fija, en renta variable, con la compra de activos subyacentes en metal. Y bueno, ya se han publicado indicadores en el mercado local de marzo y de abril, y con ello estamos ingresando a un ciclo en el que los indicadores tendrán en su mayoría lecturas de 2 dígitos, debido al rebote estadístico de compararse con los meses del 2020, donde hubo un confinamiento extremo. Por ejemplo, la demanda de electricidad, que es un gran predictor de la actividad económica, anotó en abril una expansión interanual, es decir, comparada con el mismo mes del año pasado, de 42%, ¿no? La actividad económica de abril seguramente va a marcar un registro similar, ¿no? De 2 dígitos, ¿no? Bueno, las compras de cemento, la inversión pública, las ventas, las exportaciones, todas muestran en azul. Eso es importante. Pero la economía no se sostiene pues con rebotes, sino con fundamentos estructurales. Y en ese sentido estamos muy preocupados porque se nota que estamos en recesión, ya que el mercado laboral, en este caso el mercado laboral de Lima, porque es el que tiene datos mensuales, sigue en rojo, con una caída también de 2 dígitos, del 15% en el primer trimestre móvil, que cerró en marzo.
Y esto es muy preocupante, ¿no? Como lo hemos mencionado, ¿no? Porque si no se recupera el consumo, no se recupera la masa salarial, el empleo, y la masa salarial es la que determina el consumo privado, que está cayendo al 27% de esta masa salarial. Entonces, con estos números será muy complicado, sea el gobierno que pueda recuperar los niveles prepandémicos en el mediano plazo. Y ya que hablamos de problemas, el resultado electoral nos ha traído mucha incertidumbre, que como es lógico, de inmediato se materializó en mercados con variables de alta frecuencia como el cambiario. La desvalorización del sol en tan corto plazo no tiene precedente cercano, por lo menos, ¿no? Casi 7% de pérdida de valor ya linda con lo que en los mercados de capitales se conoce con el término de flash crash, ¿no? Porque es un evento inesperado y veloz, ¿no? Para que tengan una idea, en los 3 primeros meses del año, el sol se desvalorizó solo 3,7, ¿no? O sea, una diferencia brutal, ¿no? 13, 14 días pasó la desvalorización de 3,7 a 7. Con el cobre al alza, con las tasas de interés del mundo cercanas a cero, con exportaciones recuperándose, la depreciación no tiene otro factor condicionante que la incertidumbre electoral. ¿Y por qué esta incertidumbre electoral? Bueno, porque los agentes económicos esperaban que tras la primera vuelta, y con encuestas encima, Fujimori ya tuviese pues una diferencia de al menos 6 puntos sobre Castillo. Teniendo en cuenta que si uno suma los votos de Fujimori, López Aliaga y de Soto, se alcanza más o menos unos puntitos el porcentaje que Fujimori alcanzó en las elecciones del 2016, ¿no? Y además, el hecho de que en teoría la izquierda tiene un techo de 30%. Entonces, haciendo sumas y restas, se esperaba porque por lo menos 6 puntos Fujimori estuviese por encima de Castillo. Ya sabemos que las primeras encuestas no estuvieron de la mano de las expectativas, ¿no? Entonces, eso es lo que ha generado tanta incertidumbre. Por suerte, en los últimos días el dólar descendió un poco, aunque nuevamente alzó y ahora parece que menos por estas compras, por estas intervenciones masivas, que no son liquidación de reservas, por suerte, porque son swaps cambiarios de parte del central. Pero más que nada, lo que está presionando no son las compras de inversionistas institucionales, sino más bien las compras retail, ¿no? Las minoristas, ¿no? Gente que tiene algo de dinero y quiere especular. Y eso probablemente se resienta más en estos días porque ustedes saben que ya se ha abierto una ventana para liberar el 100% de las CTS, de los bancos y de las microfinancieras, ¿no? Entonces, ese dinero extra podría en alguna parte presionar a que el mercado cambiario tenga un tipo de cambio todavía más al alza, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a entrar ya al punto central de la exposición, que tiene que ver con la prospección de los escenarios económicos postelectorales. Pero de alguna manera ya vamos a entrar a este punto con todo este contexto que nos indica cómo estamos, ¿no? En el frente externo parece que estamos bien y vamos a seguir bien, y en el frente interno toda esta incertidumbre que está generando ya sobresaltos en los mercados con variables de alta frecuencia, ¿no? Y que podría extenderse hacia variables que no son de alta frecuencia, sino que son más estructurales. Bien, en Maximixe hemos considerado 4 escenarios, 2 para cada candidato, y cada uno de estos depende de si la orientación es hacia el extremo o hacia la moderación. En el caso de Castillo hemos denominado el escenario 1 como gobierno radical al hecho de realizar un mandato con prédicas de extrema izquierda, mientras que denominamos al escenario 2 como gobierno democrático si modera en algo, o bastante más que en algo, su estilo, y se rodea de al menos un grupo de técnicos competentes, ¿no? En el caso de Keiko, el escenario 3 está denominado como gobierno de ancha base, en el que modera su estilo de derecha que ya todos conocemos, y se pega más al centro. Y el escenario 4, el de un gobierno de derecha extrema, con tintes autoritarios y consensos nulos, que más o menos que ya sabemos también cómo se comporta en ese sentido, ¿no? Hemos planteado varios supuestos de política para cada uno de los 4 escenarios en los vectores de autonomía del Banco Central, tratamiento de la inversión pública y privada, política social, reformas institucionales, formalización empresarial,
mercado de trabajo, comercio exterior y estrategia anti-COVID. Para los escenarios de Castillo como presidente, tenemos un primer escenario en el que lo más marcado es la pérdida de autonomía del ente emisor. Además, la inversión privada pierde hegemonía, se amplifican los bonos como paliativo para la crisis económica, la informalidad se desborda, ¿no? Ya hemos escuchado lo de Chao Atu, Chao Sunedu, etc. Cero reforma laboral y proteccionismo marcado hacia la importación. No habría en ninguno de los dos escenarios de Perú Libre como gobierno una estrategia clara de lucha contra la pandemia, ¿no? Por lo que no se esperaría que el proceso de vacunación se dinamice en el corto plazo. En el segundo escenario hay mayor moderación, el Banco Central mantendría su autonomía, pero la intervención del Estado en el sector empresarial sí sería bastante más nítida que lo que actualmente vemos, sobre todo en los sectores que el gobierno considere estratégicos, ¿no? Se mantendría la ampliación de bonos, se lograría así consensos con la derecha sobre reformas sociales, pero no constitucionales, como el cambio de la Constitución, ¿no? Acá estamos en un escenario en el que se le logra convencer a Castillo de que no cambie, por lo menos al inicio de su gobierno, que estamos frente a una pandemia tremenda, que no cambie capítulos sustanciales de la Constitución, y cuando lo haga de alguna manera modificando no puntos que podrían alterar el rumbo económico del país. Y habría avances en formalización, pero escasos. La reforma laboral iría más por el lado de ajustes frecuentes en la remuneración mínima vital, mientras que en lo que se refiere al comercio exterior no se vería resentimientos, pero sí se buscaría seguramente algunas renegociaciones con algunos socios comerciales. Por el lado de Keiko Fujimori, el escenario 3 se construye sobre la base de un gobierno de fuerza popular que incluiría en su gabinete personalidades de todas las tiendas políticas y que se enrumbaría sobre la base de consensos. La línea sería más inversión privada y más calidad del Estado. Este escenario se distingue del resto, se reemplazaría la entrega de efectivo por transferencias de capital con préstamos blandos a microempresarios, que es lo que ha mencionado en su plan de gobierno, y una especie de nuevos reactivas es lo que se está considerando, ¿no? Con la ejecución de los programas Mi Techo, Mi Chacra, que si bien no hay mucho detalle operativo de qué es lo que se va a hacer, se presenta como una idea de transferencias de capital y no cash transfer, ¿no? Además, estas acciones permitirían lograr avances en la formalización y bastante mucho más grandes que en otros escenarios. Y otro aspecto importante es que en ambos escenarios de fuerza popular sí se cuenta con una estrategia contra el COVID que podría generar mayor dinamismo en el proceso de vacunación. En el escenario 4, la línea seguida por Fujimori sería la de más inversión y inversión privada, pero menos Estado, con baja cobertura en los programas sociales y que solo se restringirían a más cash transfer. Un gobierno de este tipo rápidamente entraría seguramente en conflicto con la oposición, y teniendo dos alternativas, ¿no? O confronta o reprime, ¿no? Y este tipo de estilos ya los hemos visto en los últimos 5 años y que no nos llevan a nada bueno y menos al crecimiento sostenido de la economía del país. Bien, para operativizar estos supuestos, hemos parametrizado las opciones de política en 6 variables de control. Y luego hemos proyectado el periodo 2021-26 utilizando nuestro modelo de Maximice Predice, que es un modelo de equilibrio general computable dinámico que articula en bloques los agregados más importantes de la economía peruana
y en base a nuestros parámetros alimentamos el modelo y obtenemos resultados en cada escenario. Y las variables que hemos proyectado y que las vamos a presentar a continuación tienen que ver con diferentes aspectos de metas de política económica de corto y de mediano largo plazo, tales como el tipo de cambio, el PBI, el desempleo, el subempleo, la deuda pública y la tasa de pobreza. 6 variables. Para todas las variables que verán en pantalla, lo que van a visualizar es en el lado izquierdo la evolución en datos trimestrales y en el lado derecho unos agregados anuales y quinquenales. Comenzamos con la primera de las variables de corto plazo, digamos, que tiene que ver con el tipo de cambio. Y aquí lo llamativo es que si se pierde la autonomía del Banco Central, se determinaría que el sol pierda valor a niveles extremos, llevando el tipo de cambio frente al dólar a una cotización superior a los 4 soles por dólar, ¿no? y creciendo. Los otros escenarios permitirían que el tipo de cambio converja a sus valores esperados. Y es claro que en el escenario 1 se produciría una devaluación contractiva, ¿no? Como se le llama en la literatura, debido a una muy probable poca movilidad de capitales y la ausencia de metas de inflación. Ahora, si pasamos al segundo de los indicadores, y probablemente el indicador más importante, que es el del PBI, si el próximo gobierno adopta una postura política moderada, ya sea de izquierda o de derecha, se esperaría que el PBI promedie entre el 2022 y el 2026 un crecimiento anual de entre 4 y 6%, ¿no? 4 y 6% promedio anual. Mientras que más bien, si se inclina por el radicalismo, es probable que la economía promedie un crecimiento anual muy cercano a cero. Y en el último año sería catastrófico porque tendríamos tasas negativas. En 3 de los 4 escenarios, la entrega masiva de los bonos, que seguramente se va a extender hasta que se rompe la caja. La política fiscal expansiva va a generar un incremento inicial en la demanda, lo que posibilitará que el PBI crezca más que en el escenario en el que se modulan las transferencias en efectivo. Pero esto, si bien es positivo en el muy corto plazo, ya sabemos que más adelante, con más intervención del Estado, con menos caja, con menos financiamiento, el crecimiento promedio se empieza a desacelerar y esto de manera considerable, ¿no? Entonces ahí vemos los 4 escenarios y su comportamiento. Si pasamos ahora al tercero de los escenarios, aquí lo que vemos es el empleo, no el nacional, porque lamentablemente no hay cifras mensuales nacionales, pero sí tenemos las cifras nacionales mensuales de Lima Metropolitana, pero aproxima de una manera consistente con lo que es el empleo a nivel nacional. Aquí en nuestro ensayo podemos observar que solo en un escenario en el que el PBI crece en un entorno del 6% promedio anual, se logra reducir la tasa de desempleo a niveles previos a la pandemia. Mientras que en escenarios con menor crecimiento promedio, el desempleo no reduciría a esos niveles, podría aumentar. Los resultados del modelo son interesantes, porque si observan en el escenario radical, el desempleo podría verse que se reduce de manera artificial en el primer año, pero luego llega a un nivel en el que se encuentra como un soporte y fricciona, ¿no? Fricciona tanto que a partir de ahí se inicia una senda creciente, ¿no? Esto, según lo que hemos visto en el modelo, se debe a la ausencia de la inversión privada, ¿no?
que es generadora de puestos de trabajo en mayor cantidad de lo que podría crear de manera artificial el Estado. Bien, pasamos ahora al cuarto de los indicadores, donde vemos lo que es el subempleo. Hemos tomado este indicador porque es una aproximación de la informalidad, ¿no? No es exactamente la informalidad, pero es una aproximación bastante interesante de analizar. Y aquí se nota descenso de forma paulatina, con un PBI que crece en promedio anual al 6%, y con ello, al cierre del 2026, se torna en 31%, que es una tasa que está por debajo de lo que se tenía previo a la pandemia, que marcaba 33%. Con otros crecimientos promedio del PBI esto no ocurre así, ¿no? Por ejemplo, preocupa que en un escenario radical tendríamos una tasa de empleo informal de promedio entre el 2022 y 2026 de casi 10 puntos por encima de la tasa prepandemia, lo que realmente es una locura. Bien, yendo ahora al indicador quinto, bueno, es un indicador de política fiscal. Si tenemos en cuenta una política económica ultra intervencionista, obviamente esto va a impulsar la tasa de deuda pública a niveles superiores al 50% del PBI. Y en el interín, obviamente, pues que vamos a perder la calificación de riesgo país que tanto nos ha costado lograr, ¿no? Y que nos ha ayudado como una especie de aceite para que el motor del modelo, que tiene sus errores el modelo, pero digamos que nos ha servido para crecer de manera sostenida, con esto sea aceitado para la posibilidad de traer inversión fresca, ¿no? Financiamiento que los bancos han sabido aprovechar para las líneas con líneas de crédito del exterior, para poder financiar grandes obras de infraestructura. Incluso existe la posibilidad que el país se convierta en un estado paria si se decide rehusar el pago de la deuda, ¿no? Entre el 21 y el 26, ¿no? Y ahí eso sería sumamente preocupante. Y por último tenemos el sexto indicador, que es un indicador estructural, que es el de la tasa de pobreza. Las políticas extremistas llevarían la tasa de pobreza a un entorno del 30%, ¿no? Mientras que políticas moderadas, ya sea de izquierda o de derecha, permitirían que la tasa descienda a niveles previos a la pandemia, hacia el cierre del mandato presidencial. Bien, bueno, en definitiva se notan los contrastes en estos 6 indicadores, contrastes en los escenarios, dependiendo de hacia dónde se orientan las iniciativas gubernamentales. Obvio que se podría construir más mini escenarios que conjugue uno con otro, en base a estos 4, ¿no? Pero por lo menos estos 4 nos dan una idea de tendencia, ¿no? Bien, muchas gracias por prestarme su tiempo para expresar las ideas que tenía para contarles. Gracias. Muchas gracias, estimado Henry. Bueno, de hecho, lo ideal es conocer un poco qué podría pasar hacia adelante, ¿no? Cuáles podrían ser los escenarios. Y hemos visto, a través de lo que nos ha mostrado Henry, qué podría pasar, ¿no? Yo quisiera más bien consultarle a Henry hacia adelante qué podríamos nosotros observar, si bien se ha mostrado la tasa de desempleo en 4 escenarios, un escenario muy radical de izquierda y un escenario muy de mano dura, que es el ala radical derecha. Y la idea es tener pues estos dos centros, ¿no? De democracia o en todo caso de ancha base. Yo quisiera saber en todo caso cuáles podrían ser los beneficios y en qué sectores podríamos nosotros observar que el empleo podría estar creciendo más
que en otros, ¿no? Y sobre todo también en regiones, ¿no? Sabemos que hay regiones de la sierra que han sido muy golpeadas, no tanto como la costa, principalmente la agricultura, pero quisiéramos saber cuál es tu opinión al respecto. Bueno, en el corto plazo, ambos partidos han mencionado que rápidamente van a generar empleo temporal, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las dos formas de generar empleo temporal? Uno es invirtiendo en proyectos que son productivos y en otro que no necesariamente sean productivos, ¿no? Por donde yo he revisado ambos planes de gobierno. El de Fuerza Popular habla, sí, de invertir en reservorios, en ciertas obras rurales que de alguna manera van a generar un incremento en el stock de capital de las provincias y de Lima, ¿no? Y más bien en el plan de gobierno Perú Libre no se denota específicamente esos detalles, pero en el discurso que ha mencionado Pedro Castillo en las últimas semanas, parece que más va a ir por el lado de la entrega de bonos más que de activar la inversión, ¿no? Entonces, si lo vemos por el lado de Fuerza Popular y desarrolla este tipo de empleos temporales en activos productivos, yo diría que por el lado, obviamente, de la construcción, del sector agropecuario y todo el multiplicador que generan esos dos sectores para la actividad económica global, ¿no? Y por el otro lado es un albur, ¿no? Ojalá que en estas semanas nos diga cómo exactamente pretenden activar la inversión pública, ¿no? Teniendo en cuenta todos esos cuellos de botella que existen para reactivarla. Perfecto. También mencionó en su discurso reiteradamente, y de hecho también está en el plan de gobierno sobre la estatización, ¿no? Al mencionar un poco la estatización, como que retrocedemos más de 40 años, o posiblemente más, cuando entra Velasco, tras el golpe de Estado hacia Belaúnde, y comienza a generar muchas empresas que dependían del gobierno, del Estado, ¿no? Vemos que las cifras en ese entonces, junto con las cifras que también mostró el primer gobierno de Alan García, entre los 70 y 80 fue una caída brutal respecto a otras épocas de mayor bonanza. ¿Tú crees que también exista esa posibilidad bajo los escenarios que has planteado de que podamos estar creciendo en los próximos posiblemente ya no 5 años, sino 10 años, a tasas muy similares a esa época? Sí, no lo dudo, ¿no? Si se emplea un modelo un modelo de política económica como la del escenario 1, lo más probable es que vamos a replicar esas tasas que teníamos en la época de Velasco o en los primeros años de García, ¿no? Porque esas recetas ya sabemos hacia dónde nos llevan, porque el Estado no tiene la posibilidad de introducir eficiencia en actividades económicas para las cuales no tiene los cuadros técnicos y el expertise para poder desarrollar. Es indudable que vamos a llegar a esas tasas de crecimiento negativas, ¿no? Yo diría que es como meterle esteroides a algo que no camina, ¿no? O sea, a un muerto, meterle esteroides. Perfecto. Hay una pregunta también del público, estimado Henry. Jorge Olchese dice, en todos los gráficos que muestran la evolución temporal de las 6 variables, la línea del escenario 3 de ancha base, que sería el mejor estilo de gobierno, muestra que todas las variables empeoran sus resultados según el modelo, excepto el de la deuda pública. ¿Es cierto? ¿Empeoran el modelo? Al parecer, comenta de que en el escenario 3, ¿no?, de ancha base, él pregunta sobre la deuda pública en función a las demás variables.
que empeoran. No, más bien el escenario 3 es un escenario en el que, comparado con los otros tres escenarios, tiene una performance mejor, ¿no? Por el hecho de que hay un buen balance entre la inversión privada y la inversión pública. Eh, Probablemente en el primer año, por el hecho de que se está cuidando la caja, sí podríamos tener una tasa de crecimiento cercana a lo que se proyecta en un escenario normal, en el que ni siquiera hubiese un ciclo electoral, que es el 8,5% de crecimiento, ¿no? Con rebote y punche, ¿no? Pero a partir de allí, las tasas de crecimiento de todos los indicadores muestran una performance mucho mejor que los otros escenarios, ¿no? Donde tienen un intervencionismo tremendo y donde la posibilidad de tener sostenibilidad fiscal se ve reducida. Ahora, respecto también un poco a lo que se viene conversando también en los medios sobre los retiros masivos de la AFP, además de la CTS. En tu opinión, ¿tú crees que esto podría también tener como mira el señor Castillo de un posible gobierno de estatizar, así como lo hizo Argentina hace algunos años atrás, las AFPs? Bueno, él ha dicho de que va a desaparecer el sistema privado de pensiones, que va a crear una entidad que agrupe tanto lo que es la ONP como las actuales AFP, ¿no? Y eso realmente sería catastrófico, porque estamos en una economía globalizada. Hay que tener en cuenta, le guste o no a quien nos gobierne, el modelo en los últimos 30 años se ha basado en la acumulación de ahorro interno, porque todos acá seguramente somos economistas, sabemos de la ecuación mágica que es ahorro igual a inversión, términos teóricos. Si no hay ahorro, que puede ser ahorro interno o externo, no hay inversión. ¿Por qué es importante tener ahorro interno? Porque si hay un shock externo terrible de tasas o de salida de capitales, lo que nos quedamos son con los montos del ahorro interno, ¿no? Y si ustedes observan las cifras del Banco Central, donde como porcentaje del PIB el ahorro interno, si bien ha estado golpeado hace algunos años, que viene así, sí tiene un colchón tremendamente fuerte y gracias a las AFP, ¿no? Las tasas ahorita están en cero, ¿no? Y por eso se aprovecha, los bancos están aprovechando tremendamente en los últimos 2 años, ustedes lo pueden ver en la memoria del Banco Central de Reserva, en la tabla de financiamiento del sector privado, que en los últimos 2 años ha saltado el financiamiento de los bancos con líneas del extranjero, ¿no? Tenemos una calificación magnífica, tasas en cero, así que ¿por qué no aprovechar eso, no? Pero eso no va a durar, pues, 10 años, ¿no? O sea, por la pandemia seguramente vamos a tener tasas así en cero próximo y el 2023 hasta la mitad, ¿no? De ahí viene el tapering, el nuevo tapering, ¿no? ¿Y qué pasa en ese momento? Sin ahorro interno. No vamos a crecer, no vamos de frente a las cifras rojas, ¿no? Así que bajo ningún motivo yo creo que se debería de tocar el ahorro interno. Y digamos que el ahorro interno se mantiene en un esquema comunal, público. ¿Ustedes creen que esos saldos no se van a perder en el corto plazo? Es muy probable, ¿no? Las empresas públicas con más intervencionismo, ya lo hemos visto, van a necesitar de financiamiento. ¿Y de dónde se va a echar mano si somos un Estado paria que no puede tener líneas del extranjero? ¿No? Eh, en rojo todo. Ahora, también bueno, el candidato de Perú Libre también comentó sobre echar mano también sobre las reservas, ¿no? Las Ah, reservas internacionales. No comprende un poco el señor Castillo que estas reservas son intangibles, que justamente lo que tú señalas sirven un poco para amortiguar las especulaciones que existen por una economía abierta, ¿no? Estamos siempre claro. propensos a tener este tipo de eventos. Ya lo tuvo Argentina en su momento cuando hizo el corralito, ¿no? El famoso Sí. corralito. Entonces, un poco cuál es tu visión hacia adelante si es que
y claro, ya lo presentaste en tus escenarios, que si entrase este tipo de partidos, pues cerraría el Banco Central, o en todo caso cambiaría toda la política monetaria que tan bien ha funcionado durante los últimos años y que de hecho somos consecuencia de esa buena política. ¿Cuál es tu previsión al respecto si es que existe esa posibilidad? Bueno, acá todo esto obviamente estamos sentados en un gabinete y especulación pura, ¿no? Porque realmente no sabemos qué, y por eso es que hay una tremenda incertidumbre, qué es lo que va a hacer el señor Castillo, que es el que tiene la primera opción para lograr la presidencia, ¿no? Pero las opciones son o el modelo venezolano, el modelo boliviano o el modelo ecuatoriano, ¿no? Yo diría que hasta donde he escuchado, podemos descartar el ecuatoriano, o sea, no va a haber una dolarización. Entonces, nos quedamos con el modelo venezolano y el modelo boliviano. La, el gran problema del modelo venezolano es que se quedó sin reservas, ¿no? Despilfarró, realmente hizo agua las reservas, ¿no? Y ahí vino la crisis. En cambio, el modelo boliviano sí optó por establecer una banda en la que, bueno, serán 7 años ya, que se habló mucho en la prensa, todos los analistas hablaban de ello, de repente hasta 10 años, de el nivel óptimo de reservas internacionales, ¿se acuerdan? Hace como 10, 15 años que se hablaba mucho. Eso, Arce lo tenía muy metido en la cabeza porque cuando estuvo en Inglaterra, justo estuvo en boga ese tipo de medidas, y lo empleó en Bolivia, ¿no? Entonces él dijo, hasta acá no se toca, todo lo demás lo podemos utilizar para financiamiento de crecimiento, ¿no? Entonces, yo no diría no, o sea, tenemos esos dos modelos, ¿no? Si vamos por el lado boliviano, yo creo que por ahí está la solución, ¿no? Si es que siempre te vas a pegar hacia la izquierda, ¿no? Pero si vas a tener un central sin autonomía, que atiende la llamada de cualquier problema deficitario del Estado, entonces esto va a correr la misma suerte que cualquier otro tipo de políticas que nos mandan hacia el vacío, ¿no? Perfecto. Bueno, estimado Henry, un poco para culminar ya la presentación, ¿cuáles podrían ser tus recomendaciones hacia adelante, dado tu experiencia, ya mucho más de 20 años en el sector analizándolo y viendo pues los distintos gobiernos que han pasado? ¿Cuál podría ser un poco la recomendación hacia nuestro público oyente de lo que pasaría con la economía si es que tuviésemos una ala que podría ser muy radical, ¿no? Sí, bueno, yo diría que hay que tener prudencia, ¿no? Lo que está pasando en el mercado cambiario es realmente tragicómico, ¿no? Porque está básicamente alimentado por fake news y porque la prensa pues siempre exacerba cualquier noticia, ¿no? Y bueno, y por mucha especulación. Entonces eso de repente a nosotros nos tiene en sobresalto, ¿no? A todos los electores, ¿no? Pero creo que hay que sentar cabeza y ser prudente, ver qué es lo que sucede en las próximas semanas, que queda que 4 semanas para las elecciones. Me parece de alguna manera positivo que ayer se haya sentado Pedro Castillo con Verónica Mendoza a firmar un acuerdo y he revisado cada una de estas cláusulas y me parece muy interesante porque declina varias de las cosas que dijo en el debate del sábado pasado, ¿no? Y por otro lado también vemos que Keiko Fujimori, si bien tiene todos estos, como se le menciona, tiene una espalda cargada de problemas y del pasado, ella está dando muchas señales de que piensa cambiar su modo, digamos, su estilo de gobierno, ¿no? O sea, ha dicho que el premier no va a ser naranja, entre comillas, ¿no? Ha dicho que va a tener un gabinete de ancha base, ¿no? O sea, prácticamente ella está deslindando
todo el problema gubernamental que tuvo su partido en los últimos 5 años, ¿no? Y por otro lado, también ha dicho que se va a poner a conversar con cada uno de los partidos que tiene representación en el Congreso, ¿no? Entonces, para aquellos que son súper antifujimoristas, ¿qué más necesitan para confiar en eso, ¿no? Entonces, por ambos lados vemos moderación, ¿no? Entonces, ante eso y con la posibilidad que tengamos más cerca el escenario 3 y el escenario 4 de los que hemos presentado, perdón, el escenario 2 y el escenario 3, yo pediría bastante prudencia, ¿no? Bastante prudencia. No saquen su CTS por las puras y lo cambien en dólares pensando que va a haber una alza sucesiva del tipo de cambio. No saquen su AFP si es que realmente no la necesitan, ¿no? Y se mantengan siempre informados, ¿no? Con espacios como los que ustedes están brindando. Muchas gracias, estimado Henry. De hecho, muy buenas recomendaciones y te agradecemos de parte no solamente de la Escuela Profesional de Economía, sino de la facultad. Gracias por estar con nosotros esta tarde y pues también extenderte un saludo hacia ti y hacia el doctor Chávez, presidente de la consultora Maximice, quienes ya tienen unos buenos años haciendo un muy buen análisis económico. Bueno, Gracias. sin más, estimado Henry, gracias a todos, gracias a todo el público que ha atendido la conferencia que ha brindado el señor Henry Álvarez. Sin más, Cuando quieran. agradecerle y despedir. Permiso. Gracias.